Bienvenidos a esta hermosa mañana del viernes 25 de febrero del año 2022 a este quinto y último día de conferencias y eventos culturales que con motivo de la Semana Nacional del Agrónomo organiza la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo. El día de hoy tendremos dos temas de suma relevancia para el gremio y para la soberanía alimentaria del país. Así que los invito a permanecer conectados. Les recuerdo que pueden seguir nuestra transmisión vía Facebook y YouTube y que aquí abajito en el chat se estará publicando el link en el cual ustedes se pueden registrar para que reciban una constancia de participación. Se tienen que estar registrando en cada una de las ponencias que si deseen. Y bien, sin más, les presento a nuestro primer ponente de esta mañana. Él es el doctor Rafael Calderón Arosqueta, y me voy a permitir leerles un poco de la semblanza del doctor. Él es de origen chiapaneco y él es ingeniero agrónomo egresado de Chapingo. Es especialista en desarrollo agrícola de la CEPAL y la UNAM y maestro en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, donde realizó también estudios de doctorado en ciencias sociales. En los últimos 40 años se ha formado como agroecólogo. Cuenta con más de 50 años de experiencia en el ejercicio profesional de la agronomía, tanto en la academia como en el sector privado, en la administración pública. Se desempeñó como subdirector general de Planeación de Desarrollo de Asuntos Agrarios y Colonización en la Secretaría de la Reforma Agraria. Desde 1976 es profesor del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde participó como fundador de la carrera de agronomía. Se desempeñó como docente en tronco común interdisciplinar de las 18 licenciaturas que ofrece la Unidad Xochimilco de la UAM, así como en el posgrado de Desarrollo Rural, la maestría de Ecología Aplicada y la maestría de Sociedades Sustentables, en la cual fue fundador. Es profesor de agroecología en la maestría de Desarrollo Rural de Flaxo, Guatemala, y ha sido profesor visitante en universidades nacionales y extranjeras. Bueno, tenemos aquí a una gran personalidad que nos va a hablar sobre la soberanía alimentaria, nos va a presentar la ponencia, la necesaria soberanía alimentaria y cómo alcanzarla. No robo más su tiempo y le cedo la palabra, doctor. Sea muy bienvenido. Hola, muy buenos días. Es un gran honor para mí estar en este evento, cierre de una más de las semanas de la agronomía mexicana que nuestra Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo organiza para conmemorar el Día del Agrónomo y un aniversario más de nuestro glorioso plantel. La Escuela Nacional de Agricultura para mí y mis contemporáneos, la Universidad Autónoma Chapingo, para muchos jóvenes agrónomos y colegas agrónomas que hoy nos acompañan, junto a colegas de otras instituciones hermanas, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, de la que es mi segunda casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de los muchos planteles del Instituto Tecnológico Nacional y con ellos egresados de los Institutos Tecnológicos Agropecuarios de las universidades estatales. Y sé que en el auditorio están no exclusivamente ingenieros agrónomos, son ahora muchas las disciplinas dedicadas a los problemas del campo que están con nosotros en esta conmemoración, pues de hecho pertenecen también a nuestro gremio. Compartimos un común denominador: servir a México y lograr para el país una buena alimentación, conservar nuestros recursos naturales, mitigar el cambio climático y otras amenazas, y trabajar por el bienestar de la población rural de manera particular y en la parte alimentaria de todo el pueblo de México. Bienvenidos todos, tanto quienes nos acompañan de manera presencial como quienes nos siguen de manera virtual. Muchas gracias por estar con nosotros. Al seguir y analizar el transcurso de las actividades de esta Semana Nacional del Agrónomo,
tengo la duda de si estar en la cierre del evento es una ventaja o una desventaja. No he definido eso aún, pero el tema a tratar es el de soberanía alimentaria, y mucho de lo que yo podría decir al respecto de la soberanía alimentaria ha sido el tema que ha estado en la discusión durante toda la semana. Permítame hacer un breve repaso de lo que hemos visto y, desde luego, destacar la conferencia inaugural del doctor, mi muy querido amigo Manuel Villaiza, que nos llama la atención de manera enérgica. Tenemos que ver el campo como un problema de seguridad nacional. Desde el punto de vista alimentario, Manuel nos plantea la vulnerabilidad en que como país estamos en lo referente a productos básicos. Él nos dio las cifras, no las voy a repetir, pero importar casi la mitad del maíz, del trigo, el arroz y más del 80% de las oleaginosas que consumimos nos hace vulnerables, aun cuando las estadísticas señalen que no tenemos problema porque el balance en el comercio internacional de bienes agropecuarios es favorable a México. Pero me pregunto, ¿es favorable para el país una balanza comercial agropecuaria que es superavitaria por las exportaciones de cerveza y tequila, mayoritariamente en manos de empresas transnacionales? ¿O el aguacate, infiltrado por malandros que amenazan a los inspectores que envía el comprador? Y esos malandros a quienes debemos que el limón en las ciudades cueste más de 80 pesos el kilogramo. Limón que por la falta de adecuados canales de comercialización se está pudriendo bajo los árboles de muchos sitios de Chiapas, de la Huasteca, de Guerrero, de Oaxaca, de Tabasco, en la península de Yucatán. Alimentos los tenemos y los campesinos mexicanos saben bien cómo producirlos, pero se requiere una adecuada política para apoyar a estos campesinos y lograr su producción. Durante la semana también se nos dijo que hay opciones para producir alimentos sanos para el ambiente y el consumidor. Se nos plantearon opciones de cómo asegurar la alimentación. La doctora Coral Rojas nos planteó cómo la agroecología puede ser una herramienta para solucionar este problema. La doctora Rita Centesios nos ilustró sobre la situación de la agricultura orgánica y la producción sustentable en el país. Oímos las experiencias de casi 60 años de actividad gremial de Rolando de la C y de Víctor Casitas, que se refirieron precisamente a la situación que vive el campo mexicano desde el periodo posrevolucionario y la etapa neoliberal. Nos enteramos del problema en cuanto a la oferta y el comercio de los granos forrajeros y cómo la disponibilidad de alimentos para los humanos y para el ganado están condicionados a una serie de factores que alteran el mercado, no solo de los productos, también de los insumos. Y este caso se profundizó en el caso de los fertilizantes. Esto es lo que nos llevó a iniciar el año 2022 con la tortilla a 20 o más pesos por kilogramo y con las alteraciones en el mercado del trigo que se esperan por la guerra en Ucrania, sufriremos un fuerte incremento en el precio del pan. Como lo plantea Villaiza, si no tomamos el campo como un problema de seguridad nacional, estamos en peligro de caer en una hambruna y graves problemas sociales. Las siguientes conferencias que continuaron con el evento nos hacen ver el futuro con optimismo. Nos lo mostraron nuestros ponentes, la capacidad técnica para producir espárragos, higos, vainilla, ganado y otros productos de excelente calidad para el consumo nacional o para la exportación, tanto a cielo abierto como en agricultura protegida. Estamos trabajando, nos lo dicen nuestros ponentes, para cumplir la Agenda 2030. Estamos impulsando el espíritu emprendedor de los jóvenes agrónomos. Tratamos de mantener actualizados y a nivel de competencia internacional nuestros planes de estudios. Pero me llamó la atención el que Víctor Casitas nos señalaba que los agrónomos mexicanos hemos perdido espacios en el planteamiento de las políticas internacionales de la producción agrícola, pecuaria y forestal. Sí, nuestro actual secretario de Agricultura, colega nuestro, después de muchos años en que no tenía ese cargo un profesional de la materia, viene a dirigir el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
Y dentro de quienes están en esos campos internacionales, quisiera hacer un reconocimiento a mi querido amigo y colega de generación, Mario Chacón Carrillo, ingeniero agrónomo y embajador de carrera, que actúa con relevancia defendiendo la agricultura mexicana en foros internacionales. Pero Orcasitas tiene razón, requerimos los agrónomos mexicanos tener una mayor presencia internacional. Está esto como un reto para ustedes, jóvenes agrónomos. Se habló de la importancia del intercambio de saberes, del conocimiento campesino y del avance científico y tecnológico. Ese trabajo transdisciplinario que nos lleva a obtener soluciones viables para mejorar la producción en el campo mexicano. Un tema importante fue el de la nutrición vegetal y sobre todo la necesidad de que los agrónomos tengamos una sólida formación en el conocimiento de los procesos fisiológicos de la planta y en el manejo del suelo vivo. Trabajar más con las colonias de microorganismos que, presentes tanto en la milpa como en el invernadero, intervienen en el rendimiento de las cosechas. Destacó en las ponencias la importancia de mejorar nuestros conocimientos de fisiología vegetal y la necesidad de no quedarnos atrás en todos los avances de la biología molecular y de la ingeniería genética. Todo este acervo de sabiduría que en una pequeña muestra de escasas 30 conferencias en una semana me llena de entusiasmo. Pero el problema alimentario y el grave deterioro de los recursos naturales es muy grave. Los profesionales que laboramos en el campo mexicano debemos estar cada día más preparados y esforzarnos más, trabajar mejor para lograr precisamente una alimentación segura para la población de México. Enfrentar los retos del desarrollo sostenible, cumplir con las metas de la Agenda 2030, mitigar el cambio climático y mejorar la vida de la población rural. Debemos tener presente que el deterioro de calidad de vida en el campo es la causa principal de la pobreza en las ciudades. Mi agradecimiento y mis felicitaciones a la Federación de Estudiantes de Egresados de Chapín, al ingeniero Ismael Torres y a su equipo de trabajo, al ingeniero Pérez Mercado por la responsabilidad que ahora tiene, por haber organizado esta semana y por traernos esta importante muestra de lo que hacemos los agrónomos mexicanos. Y hay que destacar que algunos de los ponentes no son precisamente agrónomos, sino profesionales de otras disciplinas que desarrollan su actividad en el campo. Esto me lleva a destacar una característica que los agrónomos debemos desarrollar, y es la humildad necesaria para reconocer que, por mucha que sea nuestra capacidad profesional, el problema a enfrentar es muy grande. Son problemas complejos, difíciles de abordar. Requerimos trabajar en equipo. La transdisciplina y la interdisciplina son herramientas fundamentales para resolver problemas complejos, como los que ahora debemos enfrentar. Debemos mantener siempre nuestra capacidad de aprendizaje y abordar los retos con nuevas metodologías. Espero, como un participante más en este evento, estar a la altura de quienes me antecedieron. El tema que me trae con ustedes el día de hoy es la soberanía alimentaria. Es compartir con ustedes, y espero que haya un espacio para preguntas y opiniones sobre el tema de parte del auditorio, de una estrategia de cómo enfrentar el hambre y la mala alimentación. El hambre no es un problema nuevo. En toda su historia, la humanidad ha sufrido hambrunas causadas por fenómenos meteorológicos, cambios en el clima, plagas en los cultivos y más. Pero está comprobado que, más que una sequía o una inundación, una mala decisión de política agrícola puede acabar con la agricultura de un país o de una región completa. Y en ese sentido, mencionábamos que ya durante mucho tiempo no había un profesional de la agronomía al frente de la política agrícola de este país. La preocupación de cómo enfrentar el hambre en el mundo ha llevado a generar propuestas estratégicas para lograr ese objetivo. En los años 60, cuando éramos mis contemporáneos y yo unos felices hijos de mamá Ena,
y gozábamos de la protección de San Casneo, como estudiantes de Chapingo, se nos decía que la revolución verde era la solución para acabar con el hambre en el mundo. A la distancia apreciamos que la revolución verde trajo tanto problemas como soluciones. Tuvimos la oportunidad de conocer a los pioneros, tanto a los mexicanos como a los que llegaron con la Fundación Rockefeller. El problema no lo causó la tecnología de la revolución verde. Los problemas llegaron con la forma de apropiación de esa tecnología, de las formas en que se quiso imponer y las relaciones económicas y sociales vinculadas a esos procesos. Por eso los agrónomos nos tenemos que formar con un espíritu crítico, con una visión holística de los problemas del campo, y debemos estar abiertas no solo a los saberes de los campesinos en una acción transdisciplinaria, también en el trabajo en equipo con otros profesionales de la ingeniería, de la biología, de las ciencias sociales, de las humanidades, de la economía, de la administración. Esta es una cualidad que debemos desarrollar, el estar abiertos al conocimiento y dispuestos a cooperar en equipo para buscar solución a los complejos problemas que vamos a enfrentar. Sí, sé que estoy reiterando, hablé hace rato sobre el tema, pero es muy importante en nuestra vida profesional tener la humildad de saber que, aún con una fuerte capacidad y una muy buena formación, la complejidad de los problemas que el campo nos plantea no la podemos enfrentar por sí solos como gremio. Pero vine a hablar sobre soberanía alimentaria. Vamos a abordar las estrategias para solucionar el hambre y la mala alimentación. Seguramente han oído y tal vez han analizado propuestas como Hambre Cero, impulsada por el presidente Lula en Brasil, y pues tristemente Peña Nieto impulsó una lucha contra el hambre, la cual tiene en la cárcel a una querida amiga, Rosario Robles Berlán, en alguna época apasionada del desarrollo rural. Y hablemos de lo vigente. La propuesta hegemónica para abordar la situación del hambre en el mundo es la adoptada por la FAO. Fue discutida durante mucho tiempo y establecida en la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996. Es la conocida como la seguridad alimentaria. Dice la FAO, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Desgraciadamente, esta situación de seguridad alimentaria no la alcanza más allá del 30% de la población en el mundo. Y en este sentido, el Estado mexicano, nuestro país, los Estados Unidos mexicanos, desde su Constitución del 1917, reconocen el derecho a la alimentación de una forma explícita. En el artículo 4 de la Constitución está especificado: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual será garantizado por el Estado. En este sentido, ustedes saben cuáles son las políticas del Estado mexicano al respecto. Y cuando vemos las políticas, se orientan más a satisfacer la alimentación en las zonas marginadas de México. El mismo artículo 4 hace mención a que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Seguramente ustedes, como yo lo fui en mi niñez, nos beneficiamos de los desayunos escolares. Pero hay muchas opciones en este sentido, algunas donde las poblaciones se han apropiado de controlar la alimentación en las escuelas, son problemas exitosos. En otros, lo que se lleva está más ligado a la parte de alimentos chatarra. Este es
en la realidad tenemos varios problemas. El gobierno mexicano dice que para producir nuestro propio alimento, el ser humano requiere de elementos básicos como la tierra, semillas, agua y otros recursos, como animales para abastecer su alimentación. El derecho a la alimentación requiere que los estados proporcionen un entorno propicio en el que las personas puedan desarrollar plenamente su potencial para producir o procurarse una alimentación adecuada para sí mismas y para sus familias. Estamos de acuerdo con esto, pero ¿lo estamos haciendo? Ahora, frente a este planteamiento de la seguridad alimentaria tan ambicioso, Vía Campesina, movimiento internacional de campesinos en el que muchos mexicanos, organizaciones y personas simpatizamos o militamos, planteó la propuesta que da título a mi ponencia, la soberanía alimentaria. ¿Qué significa soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de los países o de las uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. Y aquí uno de los problemas que tenemos dentro de lo que señaló Villaís y reiteraron otros ponentes, es precisamente el que son 2, 3, 4, 5 empresas las que están manejando toda la alimentación de los commodities o los bienes agrícolas de la alimentación para México. La soberanía alimentaria incluye priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos en un lenguaje incluyente, los y las campesinas, sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los organismos genéticamente modificados para tener un acceso libre a las semillas. ¿Sí? Aquí el planteamiento, la UPOP es una amenaza en los convenios que México está firmando, tanto como el TEMEC, la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como en el Tratado Transpacífico. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se los produce. El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas, que a veces caen en trampa. Unos precios agrícolas ligados a los costos de producción. Es posible siempre que los países tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales. La participación de los pueblos en la definición de las políticas agrarias, el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. ¿Sí? Hacia allá vamos con la soberanía alimentaria. ¿De dónde viene este concepto? El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado, decíamos, por Vía Campesina y fue llevado al debate público precisamente en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, donde la FAO propuso la seguridad alimentaria. Y es una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, este concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario nacional, inclusive en las instancias de las Naciones Unidas. Este fue el tema principal del foro de las ONGs alternativo a la Cumbre Mundial de Alimentación de la FAO en junio del 2002. Entonces, esta es una discusión que tenemos aquí. Y el planteamiento es, ¿está respondiendo la cuarta transformación para alcanzar la soberanía alimentaria? En el papel sí. En la práctica, ustedes que están en el campo nos pueden y han vivido las experiencias. La mitad de las tierras de este país está en manos de la propiedad social. No son las mejores tierras. Se siembra milpa en laderas o en terrenos con problemas de inundación o de sequías frecuentes.
no se tienen los apoyos adecuados y los campesinos prefieren migrar. Si vamos a un supermercado, vemos que se anuncia como una obra de arte las manzanas procedentes de Washington o de Oregon en Estados Unidos. ¿Quiénes son los que cultivan esas manzanas? Son campesinos mexicanos. Lo mismo que las hortalizas que de repente encontramos en el mercado, lechugas importadas de California, que no le piden nada en calidad a las que producen las chinampas de Xochimilco. Muchos de nuestros campesinos están trabajando en los bosques de Washington y Oregon, en las hortalizas de California y otros con otros cultivos en los Estados Unidos. Esos, es decir, están produciendo lo que nos comemos. Y además, con sus salarios, y esto lo tienen ustedes en las estadísticas, son los que han mantenido a este país en base a las remesas. ¿Por qué se fueron? Precisamente porque no tenían los apoyos suficientes para producir aquí. Pero hemos visto en esta semana de conferencias que sí hay las opciones técnicas para llevarlas a cabo. Y el problema es que cuando uno sale al campo, encuentra que programas que debían estar orientados precisamente a solucionar estos problemas de conservar nuestros recursos y asegurar nuestra alimentación, están teniendo situaciones que a veces parecen contradictorias. Estamos regresando a prácticas neoliberales. ¿Por qué de repente llega uno a los viveros de Sembrando Vida y se encuentra las cajas con botellas de biofertilizantes? Un biofertilizante lo puede producir el campesino en su parcela. Lo que necesitamos es un agrónomo que sepa producir los biofertilizantes y trabaje con los campesinos y ahí mismo se produzcan los biofertilizantes. No tenemos que entrar a una estructura comercial ni andar contaminando con botellas de plástico para trasladar los biofertilizantes de una fábrica a una parcela, cuando todo eso lo puede hacer el campesino si trabaja adecuadamente con todo, aprovechando completamente la diversidad biológica y cultural en la que es rico nuestro país. Las opciones las tenemos. Debemos llevarlas a cabo. Se siembran muchas milpas en laderas, pero cuando uno ve la carretera ve que la mayor parte de las milpas tienen alineados los surcos en el sentido de la pendiente. ¿Qué tanto cuesta con un aparato tan simple que el propio campesino trace sus curvas de nivel y que haya barreras con la producción de alimentos para la familia campesina? Se puede retener el suelo con piña, con jamaica, con papaya, con plátano. Es decir, un distinguido colega nuestro, reciente, es decir, precisamente nombrado como uno de los distinguidos agrónomos mexicanos, Antonio Turrén, tiene trabajando en agricultura de ladera ya más de 50 años, y él nos ha dado soluciones para esto. Su propuesta de la milpa intercalada con árboles frutales es una opción muy viable, adecuada. En lo personal, yo estoy trabajando con compañeros campesinos celtales en el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, y estamos en las cañadas de Ocosingo, en Chiapas, en las cañadas de la Selva Lacandona, sembrando en laderas con más del 50% de pendiente, y estamos reteniendo el suelo e incrementando los rendimientos año con año y diversificando la producción de la milpa. Es decir, aquí debemos entender que la agricultura sustentable, debemos apropiarnos de esto, compañeros, colegas. La agricultura sustentable nos obliga a producir cada día más sin deteriorar, por el contrario, mejorar nuestra base de recursos. Debemos producir más y mejorar la base de recursos. Tenemos la tecnología para hacerlo. El reto es llevarlo a la práctica. Sí,
si no nos ponemos la meta en ese sentido de producir más sin deteriorar, sino al contrario, mejorando nuestra base de recursos, es la única forma de responder a los retos del futuro. La población se va a incrementar, la tierra no. Tenemos que hacer que nuestra tierra produzca más. Y ahí es donde el trabajo con microorganismos, el mejor aprovechamiento de las potenciales de la vegetación nos pueden servir. ¿Por qué necesitamos conocer más acerca de la fotosíntesis? Porque el cambio climático nos va a afectar seriamente en la adaptación de los cultivos. No nos queda otra más que, para poder salir adelante y poder enfrentar los retos que el futuro nos depara frente al cambio climático, frente a movimientos sociales como esta guerra de Ucrania, y hoy en la mañana la noticia de que ya China invadía Taiwán y que eso va a alterar los precios de los productos agrícolas y quizá nos incida directamente en el precio de la gasolina y con ello en el precio de las tortillas y los demás alimentos. Tenemos que trabajar para enfrentar esto y debemos necesariamente conocer más de nuestros cultivos y trabajar más con los recursos de la huerta, trabajar con el suelo vivo, utilizar más los microorganismos. No podemos depender de los fertilizantes. Una buena nutrición vegetal está más en la colonia de bacterias del suelo y su vínculo con la planta que en la incorporación de fertilizantes que a la larga deterioran el suelo. Y desde luego, si queremos una agricultura sustentable, no podemos seguir poniéndole venenos a la agricultura. Volteemos hacia la agroecología. Trabajemos más con la agroecología. Cualquiera que sea nuestra especialidad, tenemos que trabajar con una visión ambientalmente sana. Y esto lo entiendo, el mundo y México en la agricultura tiene una situación bimodal. Tenemos una agricultura de alta tecnología, de alta inversión, pero esa agricultura también puede tener decisiones para que sea ambientalmente sana para el productor y para el consumidor. Y tenemos una agricultura campesina en la que siempre la línea debe ser no el uso de insumos externos. Y aquí hay el problema, y esto lo vemos con los productores en la cañada de Agocingo y lo platicamos. Muchos productores utilizan el herbicida porque tienen necesidad de salir a trabajar para tener dinero para sus familias. Y el aplicar el herbicida les resta trabajo les evita trabajo en la milpa, que pueden ir para vender su jornal fuera de la parcela. Pero si tenemos tecnología que permita producir cada vez más, estos, en lugar de salir a vender su jornal, pueden utilizarlo en la milpa y ahí tener los recursos para mejorar la alimentación de su familia y sus condiciones de vida. En esas líneas está el reto que los agrónomos debemos enfrentar. Y qué bueno que la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo y otras instituciones vinculadas a esto organicen este tipo de eventos donde traigamos esto a la discusión y busquemos juntos tener las soluciones para un México mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda es un gran tema y es sumamente importante tenerlo sobre la mesa y justamente poder dialogar, poder tener diferentes perspectivas y encuentros para poder generar las soluciones que nuestro país necesita para poder alcanzar la tan anhelada soberanía alimentaria. Tenemos muchos comentarios y muchas preguntas. Le voy a leer algunos de ellos y los podemos sintetizar y usted puede dar un comentario al respecto. ¿Le parece? Nos pregunta aquí Lucio Ayala. Dice, ¿cómo califica usted el impacto a futuro del tan criticado y alabado programa Sembrando Vida en caso de que se siga implementando?
Bueno, sí, si tengo la respuesta para esto. Ya mencioné Sembrando Vida. El planteamiento de Sembrando Vida creo que es llevar dejar participar más a los campesinos. El planteamiento es que no hay una adecuada capacitación a los campesinos. Si llega uno a los viveros de Sembrando Vida y se nos dice que habrá opciones o que tienen opciones para control de plagas, de enfermedades y la producción de biofertilizantes. Sin embargo, cuando uno habla con los productores, incluso con algunos técnicos de Sembrando Vida, no hay ni el conocimiento y no se ha intentado ni trabajar repelentes de plagas, insecticidas a base de vegetales, o el manejo precisamente de las colonias de bacterias para producir, es decir, el manejo de fermentaciones para producir biofertilizantes. Como decía, llegar a un vivero de Sembrando Vidas y encontrarse la caja llena de botellas de biofertilizante nos indica que estamos de nuevo en un mecanismo neoliberal de dejar todo al mercado, cuando ese biofertilizante lo pueden producir en la propia parcela. Sí, en el papel está muy bien, Sembrando Vida. En la práctica no está cumpliendo su función. Y otra situación muy triste es que cuando llega uno a las zonas donde está Sembrando Vida, en cuanto se les pagan los subsidios a los productores, más de la mitad de ese recurso se va a las cantinas y cervecerías y no queda ni en la familia ni en la parcela del productor. Y esto no es no es nuevo. Esto es un fenómeno que hemos tenido desde siempre, que ha habido apoyos. Desde los primeros créditos agrícolas con Lázaro Cárdenas, les recomiendo que vean en YouTube una película que se llama Cuando Cárdenas nos dio la tierra, que es el trabajo de los primeros agrónomos en la reforma agraria, o más recientemente, de los años 60, El extensionista, también obra de otro colega agrónomo. Las encuentran las películas en YouTube y ven que los fenómenos que nos presentan ahí los seguimos viviendo con Sembrando Vida. No, sí, en el papel está muy bien. En la práctica no he encontrado todavía una experiencia exitosa. Si alguno de ustedes me dice que hay una experiencia exitosa y me acepta, voy a visitarla porque sí nos interesaría mucho conocerla. El planteamiento es que no podemos fallar con eso. Sí, justamente, y en este entendido de abrir espacio a todas las voces, teníamos un comentario, déjenme encontrarlo, creo que es de Manuel Camacho, que dice que no todos los grupos de Sembrando Vida se están utilizando biofertilizantes embotellados y que al menos en los 20 grupos que él conoce, en la Huasteca Potosina, tienen sus propios biofertilizantes, sus propias biofábricas. Entonces ahí sería interesante quizá poder contactar y ver otras experiencias. Me encantaría visitar esa biofábrica. Sí, también le comento, Clara Isabel pregunta, ¿qué opina usted del programa Producción para el Bienestar en la búsqueda de la ansiada soberanía alimentaria? Y también ella pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la agricultura biointensiva? Bien, en este sentido, cuando yo menciono la necesidad de orientarnos hacia la agroecología, me refiero básicamente a todas estas opciones de agricultura sustentable. Agricultura biológica, agricultura biointensiva, permacultura, todo eso es agroecología. No tenemos que, hay que adecuarla a las condiciones del terreno y de las personas con quienes trabajamos. Y en la parte en lo otro, no mencioné algo muy importante en el que debemos trabajar más los agrónomos, que es en la agricultura urbana. El planteamiento es satisfacción del ama de casa cuando en una maceta, en su patio o en una terraza, puede cosechar sus tomates, puede cosechar una lechuga o puede por lo menos tener las hierbas de olor que utiliza en su cocina. Debemos los agrónomos trabajar más también con agricultura urbana. Esa es otra excelente alternativa.
También incluyendo los huertos familiares, por ejemplo, que no se abandonen y que la gente pueda seguir accediendo a su propio alimento de forma un poco más inmediata, ¿no? Nos pregunta aquí Antonio Escalante que si usted cree que el campo mexicano puede llegar a ser un referente a nivel mundial. Desde luego que sí. El planteamiento es, y esto lo tenemos, no sería solamente el campo mexicano, es la agricultura campesina en Mesoamérica y en Sudamérica. Hay experiencias excelentes en la zona andina y en Centroamérica y desde luego en México. Sí, el planteamiento es que la agricultura campesina, por ahí están las opciones para para solucionar este planteamiento que nos lleva como retos la propuesta de la soberanía alimentaria. Sí. Otra pregunta aquí, nos pregunta Roberto, ¿cuál es su opinión sobre la función de Segalmex en la seguridad alimentaria? Mira, el planteamiento de Segalmex y Diconsa, pues tú lo puedes tener en el sentido de que ir a un pueblo alejado, a cualquier comunidad alejada, y ver el estante de la tiendita de Segalmex, ¿no? Con los chilitos verdes embotellados, enlatados ahí. Cuando esos chilitos fácilmente los puede producir la propia familia. ¿Sí? Y de Segalmex, pues, ¿qué decimos con cuántos funcionarios han metido a la cárcel eso recientemente por toda la situación? Seguimos en la misma situación que estábamos antes. Y este planteamiento de Segalmex y sus antecedentes, que han servido nada más para orientar una serie de movimientos, no nos da. Es decir, ver el surtido de las tiendas de Iconsa en las comunidades te dice que Segalmex anda por otros lados. Son otras las políticas que requerimos. Y, desde luego, honestidad en el manejo de los recursos, que en este caso Segalmex no ha sido ejemplo. Muy bien. Nos pregunta también José Alberto, dice, ¿usted diría entonces que es más un problema de acceso de alimentos a un problema de escasez? Así es, sí, tenemos alimentación suficiente. Digo, en este caso, a mí me ha tocado ver en las últimas semanas, en Morelos, en Guerrero y en Chiapas, limones pudriéndose bajo el árbol porque no hay opciones de comercialización. Mientras que entras a un supermercado y el limón está a 80, 82, 85 pesos el kilo. Sí tenemos, no es un problema de escasez, es un problema de distribución. Sí, totalmente. Y aquí tenemos otra pregunta de Eduardo Vázquez. ¿Cómo cree usted que afecta el conflicto entre Rusia y Ucrania en los precios de importación de fertilizantes? Y si eso va a tener algún impacto en... Desde luego que nos va a pegar en los fertilizantes, porque precisamente Ucrania es un productor de fertilizantes, pero nos va a pegar más en la parte del trigo. Es decir, porque es decir, tanto Rusia como Ucrania son de los productores mundiales de trigo, y se va a el mercado del trigo va a ser afectado, así que no nos extrañe que una pieza de pan nos cueste el doble dentro de unos pocos meses. Y que nuestras conchitas ya no nos salgan tan baratas. Nos pregunta el médico veterinario zootecnista Escamilla, doctor, ¿por qué desapareció el programa PESA de la FAO y las famosas ADR si estaban muy bien en las comunidades? Es una tristeza. Yo creo que el programa PESA, la experiencia del programa PESA, hubiera sido muy útil para Sembrando Vida. Por ejemplo, mencioné la milpa asociada con árboles frutales, propuesta del doctor Antonio Torrent. PESA la impulsó con mucho éxito, y Sembrando Vida parece que lo ha olvidado o que no considera que no existe. Es una lástima que haya desaparecido el programa PESA.
Nos pregunta Rafael Ramos, ¿qué tan riesgoso en términos de sanidad vegetal es la incorporación de abonos verdes en el suelo y cómo podríamos evitar la propagación de enfermedades? En Chalco estamos implementando vermicomposta en los panteones para incrementar la separación de residuos. El reto más grande es que todo el voluntario, bueno, que solo son voluntarios y solo son 2 personas. Sí, mira, ahí insistí mucho en el trabajar más con microorganismos. Los biofertilizantes y las compostas y demás no son más que problemas de fermentación. ¿Sí? Entonces, el manejar más las fermentaciones. La fermentación no debe ser un campo específico de los ingenieros químicos. Los agrónomos tenemos que meternos más a trabajar con los microorganismos. Y desde luego, si tienes problemas de toxicidad con algún biofertilizante, es un mal problema de la colonia de bacterias que estás utilizando para la fermentación. Voy a hacer una última pregunta. Pregunta Salvador Arellano. ¿Se requiere la participación de los profesionistas enfocados en el campo, enfocados prioritariamente a la organización, empezando por los mismos profesionales? Pregunta, ¿cómo lo logro? Creo que es una de las grandes preguntas. Mira, ese es precisamente un problema de la educación agrícola. Es decir, el esquema es que de repente en las escuelas de agricultura que se desarrollaron a partir de los años 70 con mucha fortaleza, las universidades de provincia creadas por Echeverría en sus últimos años y luego con López Portillo y demás, nos incorporaron a muchos agrónomos y a mucha gente a la educación, no es solo de la agronomía el problema. Todos ya estamos sobre los 70 años y el planteamiento es que caemos en una calidad de nuevos ninis. Ni nos jubilamos ni nos morimos. Y no dejamos espacio a los jóvenes para trabajar. Y cuando hay un planteamiento de plazas nuevas, en todas las universidades tenemos vicios en los sindicatos. Algunos terriblemente negativos, como ese sindicato de Chapingo que el día 22 estuvo en World Trade Center. Es vergonzoso que haya un sindicato así. Pero en todas las universidades los sindicatos llevan el control de ingreso de profesores. Entonces, ¿quiénes están quedando como profesores? El estudiante disciplinado, estudioso, al que su tutor lo obtiene desde el servicio social, lo apoya para hacer la maestría, el doctorado, sin salir de las aulas de la misma universidad, sin mayor experiencia en campo, y ese es tu profesor, ¿no? ¿Y dónde están los retos? ¿Dónde está lo que requiere saber? Está en el campo. Y no tenemos profesores, en muchas escuelas de agricultura, que tengan experiencia de campo. Si ves los currículos, son SNIS y tienen publicaciones, ¿sí? Pero son en las estrategias de colaboraciones internas y el planteamiento de un solo tema, pero no es son pocos los que están saliendo al campo, trabajando con los productores, ¿no? Y muchos de los que hacen eso, pues están en esa situación, ni se mueren ni se jubilan, que aquí me incluyo, ni me muero ni me jubilo, y ocupo una plaza que debería tener un profesor joven, pero un profesor joven que sí, efectivamente, su tesis de maestría y su tesis de doctorado las haya logrado con investigaciones en el campo, no metido en un laboratorio en la universidad. Y en este caso, jóvenes estudiantes, googleen a sus profesores y sepan dónde han andado y de ahí sabrán qué es lo que pueden obtener de ellos. Y el otro planteamiento es que los profesores no tenemos nada que enseñar, los profesores tenemos que tener la capacidad de juntarnos con sus alumnos y aprender con ellos. Y esto solo logramos trabajando juntos en el campo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por sus comentarios. La verdad es que hasta tengo el corazón ahorita palpitando porque justamente creo que eso es lo que nos hace falta, salir más al campo, incluso desde los estudios de
sociales, ¿no? A veces se hacen mucho en gabinete y pocas veces se ve la realidad que estamos viviendo y que se vive en el campo. Muchísimas gracias por su participación. A nombre de la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo, le doy las gracias por estas palabras, por estos conocimientos que ha compartido con nosotros. Al público lo invito a seguir conectado. Vamos a hacer una brevísima pausa para pasar a nuestra siguiente ponencia. Y pues aquí seguimos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Estoy a sus órdenes y para cualquier comentario dejo mi correo. Es muy fácil de ubicar. Es mis redes sociales y mi correo es chapingo54. 54 era el número con el que yo jugaba con los toros salvajes. Chapingo54 en gmail.com, en yahoo.com.mx, y me ubican en Facebook o en Instagram o en Twitter con ese Chapingo54, y con mucho gusto comparto experiencias con ustedes. Y ya tengo en mi agenda plantear una visita a San Luis Potosí, porque quiero ver una biofábrica de Sembrando Vidas trabajando, y no solamente el letrero de que aquí va a haber una biofábrica y tener la caja con biofertilizantes embotellados allá abajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.